Millonario cambia la vida de una niña abandonada después de perder sus dos piernas. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Emiliano Ávila nunca imaginó que el destino lo llevaría a un encuentro tan inesperado. Después de la trágica pérdida de su hija, Valentina, se apartó de todo y de todos. El hombre de negocios que solía ser imparable, con su vasta cadena de hoteles y una fortuna que desbordaba, ahora vivía como una sombra, consumido por el sufrimiento que lo devoraba cada día. Monterrey, una ciudad que siempre representó el éxito y la prosperidad, ahora no era más que un escenario vacío para él. El dolor era su compañero constante. Durante meses, Emiliano evitó a su familia, a sus amigos e incluso a sus propios negocios. Se encerró en su mansión, aislándose de todo. La muerte de Valentina no fue solo una pérdida, sino que le arrancó un pedazo de su alma, un vacío que no podía llenar. Sentía que su vida se había detenido en ese trágico accidente y no sabía cómo seguir adelante. Cada rincón de su casa le recordaba a su hija, su habitación, los juguetes regados por la sala, la risa que aún resonaba en su mente. Sin embargo, ese día, algo iba a cambiar. Emiliano estaba sentado en su biblioteca, perdido en sus pensamientos, cuando el sonido de un auto frenando bruscamente frente a su casa lo sacó de su ensueño. Desorientado, se levantó y caminó hacia la puerta, sin saber qué esperar. Cuando abrió, vio una escena que lo dejó completamente desconcertado. Una niña, aparentemente de unos 10 años, estaba frente a él. Parecía perdida, pero no de cualquier forma. Su mirada era profunda y, al mismo tiempo, vacía, como si llevara consigo un peso imposible de comprender. Lo que realmente lo hizo detenerse fue el hecho de que estaba sola, sin ningún adulto a su lado. Y al observarla más detenidamente, notó que estaba en una silla de ruedas. ¿Quién eres?, preguntó Emiliano con voz grave, pero llena de confusión. La niña no respondió inmediatamente. En cambio, levantó la mirada lentamente, como si no supiera qué hacer con su dolor. Emiliano observó sus ojos. No eran los ojos de una niña común, había algo en ellos que lo perturbaba. La niña llevaba un vestido viejo, sucio y unas sandalias rotas. Parecía que no tenía a nadie. Sin embargo, algo dentro de Emiliano lo impulsó a acercarse a ella. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sin embargo, un sentimiento de incomodidad lo invadía. No estaba acostumbrado a ver a alguien tan vulnerable en la calle, mucho menos a una niña tan pequeña. La niña, sin mostrar ninguna emoción, miró al suelo y no dijo ni una palabra. Emiliano intentó comprender qué estaba sucediendo. Era obvio que ella necesitaba ayuda, pero había algo extraño en la forma en que se comportaba. No parecía tener miedo, pero tampoco parecía confiar en nadie. Una sensación de desconcierto lo invadió. Él, un hombre acostumbrado a los negocios y a manejar situaciones complejas, no sabía cómo reaccionar frente a esta pequeña, que parecía haber sido abandonada por completo. ¿Te puedo ayudar?, preguntó de nuevo, esta vez con un tono más suave. Al ver que la niña no respondía, Emiliano decidió que lo mejor era ofrecerle refugio. La tomó suavemente de la mano, ayudándola a entrar en la mansión. A pesar de que ella parecía desconcertada, no intentó apartarse. Mientras caminaban por el pasillo, Emiliano le ofreció algo de agua, pero la niña lo rechazó. Era evidente que estaba hambrienta y cansada, pero su indiferencia lo desconcertaba aún más. Se sentó en un sillón, sin mirar alrededor, sin mostrar interés por nada. Emiliano observó su rostro, tratando de entender qué estaba pasando en su mente. ¿Quién era esta niña? ¿Qué había pasado con ella? Mi nombre es Emiliano, dijo suavemente, esperando algún tipo de respuesta. Pero la niña no contestó. Emiliano se sentó a su lado, más por necesidad que por curiosidad. Algo en su interior le decía que debía ayudarla, que de alguna manera, sus vidas estaban entrelazadas. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que debía hacerse responsable de ella, como si fuera una señal de algo más grande. En ese momento, un sirviente apareció con una bandeja de comida, pero antes de que pudiera acercarla, la niña levantó la mirada y, por primera vez, habló. Me llamo Luz, dijo, con voz suave pero firme. No quiero comer.
Emiliano la miró sorprendido, pero decidió no insistir. A veces, las palabras no eran necesarias, y tal vez ese momento era uno de esos. En lugar de presionarla, simplemente se quedó a su lado, observando cómo se hundía en sus propios pensamientos. Mientras Emiliano reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo, una pregunta rondaba su mente: ¿cómo podía esta niña estar tan vacía, tan distante? Como si hubiera sido despojada de todo lo que alguna vez le dio sentido a su vida. Y entonces, sin previo aviso, una pregunta surgió en su mente, una pregunta que lo aterraba más que cualquier otra cosa. ¿Y si esta niña tuviera algo que ver con el dolor que él había estado cargando durante tanto tiempo? La tensión en el aire era palpable. Emiliano no podía evitar preguntarse qué hacía aquella niña, Luz, en su mansión, sin que nadie la reclamara, sin una historia que explicara su presencia. Después de su revelación de haber perdido las piernas, la pregunta de quién era realmente se hacía aún más urgente. No podía dejar de mirar su rostro y pensar que de alguna manera, todo esto estaba conectado con su dolor, con la tragedia que había arrasado su vida. Durante las horas siguientes, Emiliano intentó varias veces obtener más información de Luz, pero ella se mantenía distante. Se negaba a comer, no respondía a sus preguntas directas, y su mirada perdida se posaba en el vacío. A veces parecía como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos, como si estuviera esperando algo que nunca llegara. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntó Emiliano una vez más, mientras se sentaban en el jardín. Él no era alguien que se rindiera fácilmente, pero algo en ella lo hacía sentirse impotente. Quizá la indiferencia de la niña era un reflejo de la tragedia que había atravesado, algo que Emiliano entendía muy bien. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Yo no sé, respondió Luz, con la mirada fija en el suelo. Solo caminé mucho, hasta que no pude más. Emiliano sabía que esa respuesta no decía todo. Pero, por alguna razón, decidió no insistir. Había algo en esa niña que lo mantenía cautivo, algo que lo llamaba de manera inexplicable. Después de un rato, Emiliano la llevó a la sala, donde le ofreció un poco de fruta y agua, pero nuevamente ella se mostró reacia. ¿De dónde vienes, Luz?, preguntó Emiliano, sin poder ocultar la creciente preocupación. Sabía que algo no estaba bien, que esta niña llevaba consigo un dolor profundo y silencioso. Vengo de un lugar lejano, dijo ella, sus palabras escasas y dolorosas. Un lugar donde no quiero estar. Era claro que Luz escondía algo que no podía expresar. La forma en que hablaba, su tono distante, le hacía pensar que su vida había sido marcada por un sufrimiento indescriptible. Emiliano decidió ser paciente. No podía forzarla a abrirse, pero sabía que su destino ahora estaba entrelazado con el de ella. Algo dentro de él lo empujaba a ayudarla, aunque no entendiera del todo por qué. En ese momento, Emiliano recibió una llamada que lo hizo tensarse. Era Sofía Hernández, la asistente social que trabajaba con el gobierno. Había sido una de las personas que lo había intentado contactar en varias ocasiones desde el accidente de su hija. Sabía que su vida no sería la misma después de lo ocurrido, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Emiliano, tengo noticias sobre la niña, dijo Sofía, con un tono grave. He estado investigando, y parece que Luz Ramírez, la niña que encontraste, tiene un pasado complicado. Su familia no es lo que parece. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Se quedó en silencio por un momento, asimilando la noticia. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz tensa. La niña fue abandonada por su propio padre, Esteban Ramírez, hace un tiempo. Ella vivía en condiciones terribles, sin cuidados ni apoyo. Parece que se había escapado de algún lugar. Las palabras de Sofía golpearon a Emiliano como un martillazo. No entendía cómo una niña tan pequeña había podido llegar a esa situación. ¿Qué tipo de padre era Esteban Ramírez para abandonar a su hija de esa forma? ¿Por qué no me habías dicho esto antes?, preguntó Emiliano, el dolor y la ira mezclándose en su interior. Lo siento, Emiliano. No era mi intención ocultar esta información, pero estaba esperando confirmación. La situación de Luz es más grave de lo que pensábamos, explicó Sofía, tratando de calmarlo. Emiliano colgó el teléfono con la cabeza llena de preguntas. Luz había sido abandonada por su familia,
y ahora él estaba atrapado en este enigma. ¿Qué tipo de familia podría tratar así a una niña? ¿Qué sucedió con ella? Emiliano no podía dejar de pensar en la conexión entre su propia pérdida y el sufrimiento de Luz. Decidió entonces que debía hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla. Sabía que no podía cambiar el pasado de Luz, pero tal vez, solo tal vez, podría darle un futuro mejor. Al día siguiente, Emiliano visitó a doña Rosario, una mujer mayor que vivía en el vecindario y que había conocido la historia de Luz. Doña Rosario había sido amiga de la madre de Luz y conocía muchos secretos que Emiliano estaba dispuesto a descubrir. ¿Sabes algo sobre la niña?, Emiliano preguntó, ansioso por conocer más detalles. Claro que sé, respondió doña Rosario, con un suspiro. Luz no ha tenido una vida fácil, Emiliano. Su madre la dejó cuando era apenas un bebé, y su padre, Esteban, nunca la cuidó. El abandono de la niña no es lo más triste. Lo peor es lo que ocurrió después. Emiliano frunció el ceño, sabiendo que algo aún más oscuro se ocultaba tras la historia de Luz. ¿Qué ocurrió después?, preguntó, casi sin aliento. Doña Rosario lo miró fijamente. El accidente que la dejó sin las piernas no fue un accidente, Emiliano. Fue planeado. Esas palabras retumbaron en la mente de Emiliano como una bomba. La niña a la que había decidido ayudar no solo había sido abandonada, sino que había sufrido un daño mucho mayor, un daño causado por aquellos que debían haberla protegido. Emiliano sintió un nudo en el estómago. La verdad estaba saliendo a la luz, y lo que descubría lo dejaba sin palabras. Las palabras de doña Rosario no dejaban de retumbar en la cabeza de Emiliano. El accidente que la dejó sin las piernas no fue un accidente, Emiliano. Fue planeado. Cada vez que pensaba en ellas, su estómago se retorcía, una sensación de incomodidad profunda lo invadía. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel, tan despiadado. ¿Cómo podía un padre hacerle algo así a su hija? La rabia crecía en su interior, pero al mismo tiempo, la tristeza lo envolvía. La niña que había conocido, tan vulnerable, tan frágil, no solo había perdido su familia, sino que también había sido traicionada por ellos de la manera más devastadora. Emiliano necesitaba respuestas. Sabía que su mundo había cambiado para siempre desde que Luz apareció en su vida, y ahora más que nunca, tenía que descubrir la verdad. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué su propia familia había tomado una decisión tan desgarradora? Decidido a encontrar más respuestas, Emiliano volvió a su mansión y se sentó en su oficina, tratando de organizar sus pensamientos. Su mente era un torbellino de emociones, pero la necesidad de entender lo que había ocurrido con Luz lo impulsaba a seguir adelante. El teléfono sonó. Era Sofía Hernández, la asistente social que estaba investigando el caso de Luz. Emiliano la había contactado después de la llamada de doña Rosario, y ahora esperaba que tuviera alguna información nueva. Emiliano, acabo de recibir noticias sobre Luz, dijo Sofía, con un tono serio. He hablado con los servicios sociales que la estaban atendiendo antes de que tú la encontraras. Su historia es más compleja de lo que pensábamos. Emiliano sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué podía ser tan complejo? ¿Qué descubriste?, preguntó, incapaz de ocultar su ansiedad. Luz fue encontrada en un estado deplorable en las calles de la ciudad, cerca de un hospital. Estaba casi desnutrida, y no solo perdió las piernas en el accidente, sino que estuvo cerca de perder la vida. Los médicos que la atendieron dijeron que el daño a sus piernas no fue algo accidental. Todo apunta a que alguien la arrojó al tren, Emiliano. La respiración de Emiliano se detuvo por un segundo. El impacto de las palabras de Sofía lo paralizó. Alguien había lanzado a Luz al tren. Esa no era solo una tragedia, era un acto de violencia brutal, planeado con frialdad. El nudo en su estómago se hizo más grande. No puede ser, dijo Emiliano, su voz quebrada. ¿Quién haría algo así? Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió Sofía. Pero lo que hemos encontrado en los registros de Luz es aún más perturbador. Hay una serie de informes de maltrato previos, pero lo más sorprendente es que no solo estaba en las calles por su propio padre, Esteban Ramírez. También parece que su madre, aunque desaparecida, estaba involucrada en su abandono.
Emiliano sintió como si el suelo se le desmoronara debajo de los pies. La familia de Luz no solo la había abandonado, sino que también había sido parte activa de su sufrimiento. Ahora entendía por qué la niña era tan reservada, tan cerrada. ¿Cómo podía una niña ser tan fuerte después de haber soportado semejante horror? ¿Estás diciendo que su madre también tuvo algo que ver en todo esto?, preguntó Emiliano, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Parece que sí, respondió Sofía. Y lo peor es que no se sabe si Luz fue víctima de maltrato por parte de su madre o si simplemente fue un descuido. La información es escasa, pero tenemos indicios de que Luz fue rechazada por su madre, que la veía como una carga. Emiliano quedó en silencio, procesando la información. No podía imaginar la vida de Luz, como había tenido que sobrevivir en ese ambiente de odio y abandono. Cada vez que pensaba en su propio dolor por la pérdida de Valentina, sentía que el sufrimiento de Luz estaba en otro nivel. Mientras él había tenido la oportunidad de acompañar a su hija en vida, Luz había sido completamente rechazada, como si su sufrimiento no importara. La llamada de Sofía le dejó una sensación de impotencia. A pesar de sus esfuerzos por salvar a la niña, el camino estaba lleno de obstáculos. Sin embargo, Emiliano sabía que no podía rendirse. De alguna manera, debía darle a Luz la oportunidad que su propia familia le había negado. No podía permitir que ella quedara atrapada en su pasado, tan lleno de dolor y abandono. La niña necesitaba sanar, y él haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla. Esa noche, Emiliano se sentó junto a Luz en el jardín, observando el cielo estrellado. La niña estaba callada, como siempre, pero Emiliano pudo ver algo en su mirada. Había una pequeña chispa de esperanza, aunque fuera minúscula. Quizá era el simple hecho de estar en un lugar donde la trataban con cariño y sin miedo. Quizá era la primera vez en mucho tiempo que alguien le mostraba afecto de manera sincera. Luz, dijo Emiliano, tomando su mano con suavidad. No sé todo lo que has pasado, pero quiero que sepas que aquí estarás a salvo. Voy a ayudarte a sanar, y te prometo que no te vas a quedar sola. Luz lo miró a los ojos por un momento, y Emiliano vio algo que jamás había imaginado. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que, aunque tímida, iluminó su rostro. Emiliano no sabía qué les depararía el futuro, pero en ese instante, se sintió más cerca de Luz que nunca. El camino hacia la sanación no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo junto a ella. La historia de Luz había comenzado con dolor, pero juntos cambiarían su destino. El sol de la mañana penetraba a través de las grandes ventanas de la mansión de Emiliano Ávila, pero en su interior, la sensación de oscuridad era más palpable que nunca. Emiliano no podía dejar de pensar en Luz, en todo lo que había descubierto sobre su pasado, sobre el maltrato que había sufrido a manos de su familia. El peso de esas revelaciones lo aplastaba, pero sabía que debía continuar. Luz merecía saber la verdad, aunque fuera difícil de asimilar. La pequeña había sufrido demasiado. Mientras estaba sentado en su oficina, Emiliano repasaba mentalmente lo que Sofía le había dicho en la última llamada. Había una pieza clave que aún no lograban descubrir: Esteban Ramírez, el padre biológico de Luz. Si quería entender realmente qué había pasado, Emiliano sabía que debía enfrentarse al hombre que había abandonado a su hija de la manera más cruel posible. Pero antes de hacerlo, necesitaba más información, algo que pudiera ayudarlo a desenmascarar al hombre que, según los informes, parecía ser una figura de maldad absoluta. Esa tarde, Emiliano decidió visitar el barrio donde Esteban había vivido en el pasado. No sabía exactamente qué encontraría, pero no podía quedarse de brazos cruzados. En su interior, sentía una mezcla de furia y tristeza por la niña que había acogido en su hogar, pero también una determinación inquebrantable. Luz no merecía cargar con el peso de la indiferencia de su propia familia. Recorrió las calles polvorientas del vecindario con una sensación de incomodidad. A pesar de su éxito y fortuna, nunca había estado tan fuera de lugar. Las casas pequeñas y desgastadas, las miradas desinteresadas de las personas que pasaban a su lado, todo le parecía ajeno. Pero tenía que hacerlo. Debía encontrar respuestas. Al llegar a una tienda de abarrotes, Emiliano se acercó al dueño, un hombre de mediana edad que parecía conocer a todos en el vecindario. Emiliano le preguntó directamente por Esteban Ramírez. Esteban, ese hombre era un problema para todos aquí, respondió el hombre,
mirando a Emiliano con desconfianza. No es el tipo de persona con la que uno quiera tratar. Se metió en muchos líos, y luego desapareció hace un tiempo. No sé mucho más, pero sé que dejó atrás a su hija, y nadie lo ha visto desde entonces. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de problemas tenía con su hija?, preguntó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Bueno, Luz siempre fue una carga para él, continuó el hombre, bajando la voz. Nunca la quiso. Esteban solo se interesaba en sí mismo, en conseguir dinero, y no le importaba si tenía que dejar atrás a su hija para lograrlo. La dejó en la calle, y todos lo sabíamos, pero nadie podía hacer nada. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Esas palabras fueron como un golpe directo en el corazón de Emiliano. ¿Cómo podía un padre hacerle eso a su propia hija? ¿Cómo era posible que un ser humano pudiera ser tan insensible, tan cruel? El hombre frente a él no parecía tener ningún remordimiento al hablar de Esteban, pero Emiliano sentía una rabia creciente. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?, preguntó Emiliano, intentando controlar su ira. El dueño de la tienda lo miró con cautela. No tengo idea, pero seguro que si sigues investigando en el vecindario, alguien podría saber algo más. Nadie se atreve a hablar demasiado de él. Su familia se deshizo de él hace años. Con esa información en mente, Emiliano comenzó a caminar por el vecindario, buscando a cualquier persona que pudiera darle más detalles sobre Esteban. Después de varias horas, encontró a una mujer que parecía saber más. Le habló de un incidente ocurrido años atrás, cuando Esteban había estado involucrado en un robo a mano armada, un robo que había sido solo una de las muchas atrocidades que había cometido en su vida. Él nunca fue un buen hombre, y dijo la mujer, con una expresión de repulsión. Y lo peor es que, cuando Luz nació, nunca la aceptó. La trataba como si fuera una molestia. A nadie le sorprende que la haya abandonado. Emiliano escuchaba todo con atención, cada palabra aumentando su odio por Esteban Ramírez. Sabía que tenía que actuar rápido, no solo para proteger a Luz, sino también para asegurar que ese hombre nunca más pudiera hacerle daño a otra persona. Sabía que debía enfrentarse a Esteban, pero también tenía que ser cauteloso. El hombre no solo era peligroso, sino también impredecible. A medida que avanzaba en su investigación, Emiliano comenzó a dar con personas que recordaban a Esteban y su comportamiento egoísta. Nadie parecía tener una buena palabra para él. Era un hombre que había destruido todo a su paso, comenzando por su propia familia. Esa noche, Emiliano regresó a su casa con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Luz necesitaba saber la verdad, pero él también sabía que enfrentarse a Esteban sería una tarea peligrosa. Pero no iba a dejar que el hombre que había destruido la vida de su hija siguiera impune. Emiliano estaba decidido a enfrentarse a él, sin importar el costo. El destino de Luz estaba en juego, y Emiliano no se detendría hasta conseguir justicia para ella. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, envolviendo la mansión de Emiliano Ávila en un manto de oscuridad. A pesar de la lujosa casa que lo rodeaba, Emiliano no podía encontrar paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Luz, su rostro triste, su cuerpo debilitado por el dolor, y su mirada de incertidumbre. Sabía que debía enfrentarse a Esteban Ramírez, el hombre que había arruinado la vida de la niña, pero el miedo lo invadía. El pasado de Esteban era más oscuro de lo que había imaginado. Emiliano no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Cada conversación, cada testimonio, le daba más piezas para completar el rompecabezas de la vida de Luz. Y cuanto más avanzaba, más claro quedaba que Esteban era una persona incapaz de sentir empatía, un hombre que había utilizado a su hija como un peso que no quería cargar. Esa misma noche, Emiliano recibió una llamada que cambiaría su vida. Era Sofía Hernández, la asistente social que había estado investigando a Esteban. Emiliano, comenzó Sofía, con voz preocupada, he encontrado algo importante. Esteban estuvo involucrado en varios delitos hace años, y parece que hay un patrón en su comportamiento. No solo abandonó a Luz, también estuvo involucrado en el tráfico de niños. El corazón de Emiliano se detuvo por un segundo. El tráfico de niños. Esa revelación le dio un giro oscuro a todo lo que había descubierto hasta ese momento.
La idea de que Esteban pudiera haber estado involucrado en algo tan horrible hizo que una rabia indescriptible se apoderara de él. Sabía que debía hacer algo, pero no podía hacerlo solo. «Tenemos que detenerlo, Sofía», dijo Emiliano, su voz firme y llena de determinación. «No puedo permitir que ese hombre siga haciendo daño». La conversación continuó, pero Emiliano ya no escuchaba con claridad. Su mente estaba en otra parte, imaginando lo peor. Esteban había destruido la vida de Luz, pero ahora, con la revelación del tráfico de niños, su monstruosidad se volvía aún más real. A la mañana siguiente, Emiliano se dirigió al lugar donde se había escondido Esteban durante los últimos años. Un pequeño apartamento en una zona marginal de la ciudad. Sabía que enfrentarse a él no sería fácil. Esteban era peligroso, y Emiliano no tenía la menor idea de lo que podría esperar al llegar allí. Cuando llegó al edificio donde vivía Esteban, la sensación de desconfianza y peligro era palpable. Las paredes del lugar parecían susurrar historias de sufrimiento, de vidas perdidas. Emiliano subió las escaleras con pasos decididos, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía lo que iba a encontrar, pero sabía que debía hacerlo. Al llegar a la puerta del apartamento, Emiliano tocó el timbre, y lo que sucedió a continuación lo tomó completamente por sorpresa. Esteban abrió la puerta, y en lugar de la furia que Emiliano esperaba, encontró a un hombre cansado, derrotado. La sorpresa no duró mucho, ya que la ira se desbordó rápidamente. «Esteban», gritó Emiliano, empujando la puerta con fuerza. «¿Qué le hiciste a tu hija? ¿Cómo pudiste abandonarla de esa manera? ¿Qué es tu responsabilidad?» Esteban lo miró con ojos vacíos, como si la conversación no tuviera sentido. «¿Y qué esperabas de mí?», respondió con una voz rasposa. «Ella siempre fue un estorbo. Yo no quería ser su padre. Solo me trajo problemas». Las palabras de Esteban eran como puñales para Emiliano. No podía creer lo que escuchaba. El hombre estaba tan ciego en su egoísmo que no entendía el daño que había causado. Emiliano intentó mantener la calma, pero algo dentro de él explotó. El dolor de Luz, su sufrimiento, lo empujaron a un punto de no retorno. «No lo vas a creer, pero nunca fuiste un hombre», dijo Emiliano, con voz firme y tensa. «Eres un monstruo. Y voy a asegurarme de que pagues por lo que le hiciste a esa niña. A Luz, que ha sufrido tanto por tu culpa». Esteban sonrió, una sonrisa vacía, sin rastro de arrepentimiento. «¿Y qué vas a hacer, Emiliano? ¿Crees que puedes salvarla? Ella no te necesita. Ya no tiene a nadie». Esas palabras fueron lo último que Emiliano necesitaba oír. El odio y la tristeza se mezclaron en su pecho como una tormenta. No iba a permitir que Esteban siguiera arruinando vidas. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Emiliano se giró, y sin decir una palabra más, salió del apartamento. No podía soportar estar cerca de ese hombre ni un minuto más. Pero en su interior, una sensación más fuerte que nunca comenzó a formarse, la necesidad de proteger a Luz, de darle una vida mejor, de devolverle todo lo que le había sido arrebatado. De vuelta en su casa, Emiliano comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que Esteban debía ser detenido, pero no podía hacerlo solo. La investigación de Sofía, las pruebas de los crímenes que Esteban había cometido, todo eso debía ser reunido y entregado a las autoridades. Sin embargo, no podía olvidar el rostro de Luz, su inocencia, su sufrimiento. No podía dejarla sola. Esa noche, mientras Emiliano repasaba todos los detalles de su plan, algo dentro de él cambió para siempre. Luz ya no era solo una niña a la que había decidido ayudar. Se había convertido en su hija, y nada ni nadie lo detendría de darle una vida mejor. El futuro de ella ahora estaba en sus manos, y no lo iba a soltar. El amanecer llegó lentamente a la ciudad, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de la mansión de Emiliano Ávila. La calma parecía engañosa, como si el mundo estuviera esperando que algo importante sucediera. Emiliano se encontraba sentado en su oficina, rodeado de documentos y archivos, mientras su mente no dejaba de pensar en Luz. Desde la primera vez que la conoció, algo en su interior había cambiado. Ella ya no era solo una niña en necesidad de ayuda, sino alguien que él sentía como parte de su familia. Esa mañana,
Emiliano tenía una cita importante. Sofía Hernández, la asistente social que había estado trabajando en el caso de Luz, le había prometido traer pruebas que podrían garantizar la seguridad de la niña. Sin embargo, más allá de los documentos legales y los informes policiales, Emiliano sabía que su decisión era mucho más personal. No solo estaba luchando contra Esteban Ramírez y su oscuro pasado, estaba luchando por el bienestar de Luz y, de alguna manera, por el suyo propio. Sofía llegó puntual, como siempre, con su expresión seria pero determinada. «Tengo algo que te va a interesar», y dijo, entregándole a Emiliano un sobre con varios papeles. Esteban ha estado involucrado en más casos de lo que imaginábamos. No solo abandonó a Luz, sino que también tiene conexiones con otras personas que operan en círculos oscuros. Ya hemos notificado a las autoridades y están investigando. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Emiliano tomó los papeles con manos temblorosas. Sabía que Esteban era peligroso, pero ver todo eso plasmado en documentos oficiales lo hizo sentir un peso aún mayor. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó, su voz grave y llena de desesperación. Ya no puedo esperar más. Luz necesita estar a salvo. Sofía asintió. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que Luz esté fuera de su alcance. Yo recomendaría que te hagas cargo de ella de inmediato. Formalmente. Esto no solo le dará la seguridad que necesita, sino que también evitará que Esteban intente manipular la situación a su favor. El pensamiento de adoptar a Luz se apoderó de Emiliano, aunque no fue algo que tomó a la ligera. Había sido un padre ausente para su propia hija, Valentina, cuyo recuerdo seguía atormentándolo. La idea de tomar a Luz bajo su ala, darle la estabilidad y el amor que nunca había podido darle a Valentina, era algo que le llenaba de esperanza, pero también de miedo. No sabía si sería capaz de ser el padre que ella necesitaba. Vamos a hacerlo, dijo finalmente Emiliano, su decisión tomada. Voy a adoptarla. No voy a dejar que Esteban o nadie más le haga daño. Sofía sonrió, aunque sus ojos reflejaban una comprensión profunda del sacrificio que Emiliano estaba dispuesto a hacer. Es una buena decisión. Pero tendrás que ser paciente, Emiliano. El proceso legal no será fácil, y Esteban no dejará que esto pase sin luchar. Pero tienes algo que él no tiene, el amor por esta niña. Y eso es lo que cuenta. Las palabras de Sofía resonaron en Emiliano mientras él miraba los documentos sobre su escritorio. Aunque sabía que el camino sería largo y complicado, algo en su interior le decía que estaba tomando la decisión correcta. Luz era su oportunidad para redimir su propio dolor, de alguna manera, para sanar las heridas que el destino le había infligido. Sabía que debía protegerla a toda costa. El siguiente paso fue ir a buscar a Luz. Emiliano quería ser el primero en decirle que su vida iba a cambiar para siempre. Quería verla sonreír, por primera vez sin las sombras de su pasado acechando su rostro. La encontró en el jardín de su mansión, con los ojos fijos en el horizonte. Había algo en su mirada que lo hacía sentir una conexión profunda, como si de alguna manera ella supiera que algo grande estaba por suceder. Luz, dijo Emiliano, acercándose a ella con paso lento pero firme. Quiero que sepas que a partir de ahora, todo va a cambiar. Yo quiero adoptarte. Quiero que seas parte de mi familia. Luz levantó la mirada lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su rostro pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, incredulidad y, finalmente, una pequeña chispa de esperanza. ¿De verdad?, preguntó con voz temblorosa. Emiliano asintió. Sí, de verdad. Te lo prometo. Las palabras de Emiliano hicieron que los ojos de Luz se llenaran de lágrimas. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo tan genuino, tan lleno de amor. No podía comprender completamente lo que eso significaba, pero sentía que era lo que había estado esperando toda su vida. En ese momento, Emiliano supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había tomado la decisión de ser el padre que Luz necesitaba, y eso implicaba un compromiso que iba más allá de lo que él jamás había imaginado. Pero al ver la expresión en el rostro de la niña, Emiliano comprendió que este sacrificio, esta decisión, era lo único que importaba ahora. No podía dar marcha atrás.
De alguna manera, la presencia de Luz en su vida le había devuelto la esperanza, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Y, mientras caminaba de vuelta a la mansión junto a ella, Emiliano sintió que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba comenzando a encajar. La vida, aunque difícil y llena de retos, les había dado una oportunidad que ninguno de los dos esperaba, pero que, al final, parecía ser la única que realmente importaba. Los días transcurrían en la mansión de Emiliano Ávila con una calma inusual, pero detrás de esa tranquilidad, los fantasmas del pasado seguían acechando. Emiliano no podía evitar pensar en su hija Valentina, cuya muerte aún lo atormentaba. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas cosas que nunca tuvo oportunidad de decirle, de hacer. La decisión de adoptar a Luz había sido un impulso, algo que nacía del corazón, pero también era un intento de redención, de sanar las heridas que el tiempo y la culpa le habían dejado. Luz, por su parte, parecía empezar a encontrar algo de paz en ese nuevo hogar. Aunque su pasado seguía siendo un misterio, había algo en su mirada que mostraba una esperanza renovada. Los días que pasaban juntos la hacían sentirse segura, aunque a menudo se sumía en pensamientos profundos y melancólicos. No era fácil olvidar todo lo que había perdido, las cicatrices que llevaba no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Una tarde, mientras Emiliano la observaba jugar en el jardín, algo dentro de él le dijo que debía hablar con ella sobre su pasado. No podía seguir ignorando las sombras que se cernían sobre la niña. Esteban, su padre biológico, era una amenaza latente, y aunque Sofía había conseguido información valiosa sobre él, Emiliano sabía que necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había sucedido realmente con Luz, que la había llevado a estar sola y desterrada de su propia familia. Llamó a Sofía para pedirle más detalles. La asistente social, aunque profesional, sabía que Emiliano necesitaba conocer la verdad para poder proteger a la niña como debía. «Te dije que Esteban no era alguien de fiar», comenzó Sofía al teléfono, su voz tensa. «Pero ahora tengo pruebas de que su vinculación con grupos oscuros es más profunda de lo que imaginábamos. La policía está investigando, pero lo que hemos descubierto no es solo una cuestión legal, Emiliano. Esteban tiene conexiones que van más allá de lo que te hemos dicho hasta ahora». Emiliano escuchó en silencio, procesando la gravedad de las palabras de Sofía. Había llegado al punto en que la seguridad de Luz era lo único que importaba, pero ahora entendía que Esteban no era solo un hombre cruel. Era un hombre peligroso, capaz de todo para conseguir lo que quería. «Necesito saber todo, Sofía. No puedo protegerla sin saber lo que enfrentamos». Sofía le prometió que continuaría investigando, pero ya no era solo una cuestión de informes y pruebas. Emiliano sabía que tenía que enfrentar a Esteban directamente. La amenaza era inminente y no podía esperar más para actuar. Esa noche, Emiliano tomó la decisión de hablar con Luz. Quería prepararla, aunque no sabía por dónde empezar. La niña ya había mostrado signos de incomodidad cuando se mencionaba a su padre, pero nunca había preguntado más. Emiliano sabía que ahora debía hablar con ella, abrir un capítulo del pasado que quizás no podría cerrar. «Luz, necesito que me escuches», comenzó Emiliano, encontrándola en su habitación. La niña lo miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «Hay algo que debes saber sobre tu papá, Esteban. Él no es la persona que creías que era. Y quiero que sepas que nunca vas a estar sola aquí. Siempre estaré para protegerte». Luz frunció el ceño, su rostro mostrando una mezcla de confusión y tristeza. «¿Por qué me hablas de él, Emiliano? Yo ya no quiero saber nada de él. No me importa». Emiliano se sentó junto a ella, su corazón apesadumbrado por el dolor que reflejaba en sus ojos. «Sé que te duele, y te entiendo. Pero es importante que sepas lo que él ha hecho. No quiero que sigas viviendo con ese miedo, sin entender lo que realmente pasó. Esteban te abandonó, pero no fue por amor. Fue por interés. Y esa gente que él conoce, no es buena. Yo quiero que sepas que no te dejaremos caer en sus manos». Luz bajó la mirada, las lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. «Yo solo quiero olvidar todo eso. Quiero olvidarlo todo, Emiliano». El rostro de Emiliano se suavizó, y abrazó a la niña con ternura. «Lo sé, Luz. Yo también quiero que olvides, pero lo importante es que ahora estás aquí.
y juntos vamos a enfrentarlo. La noche se volvió silenciosa después de esa conversación. Luz se quedó dormida en los brazos de Emiliano, quien miraba el techo sin poder dejar de pensar en lo que estaba por venir. La información sobre Esteban era aún más grave de lo que imaginaba, y aunque tenía los recursos para proteger a Luz, también sabía que no podría hacer frente a lo que se avecinaba sin más ayuda. A la mañana siguiente, Emiliano decidió que debía tomar cartas en el asunto. Los recursos legales ya estaban en marcha, pero necesitaba actuar rápido. No solo por Luz, sino por él mismo. Su vida, tan ordenada y llena de éxito, ahora se veía desbordada por una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar. Había tomado la decisión de ser un padre para Luz, pero esa decisión también lo había puesto en el centro de una batalla que nunca imaginó. Sofía lo contactó al mediodía con nuevas noticias. Emiliano, tenemos que hablar en persona. Hay algo que debes saber antes de que tome cualquier decisión sobre cómo proceder. Es más grave de lo que imaginábamos. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que lo que venía sería un enfrentamiento que cambiaría su vida y la de Luz para siempre. La tarde cayó pesada sobre la mansión de Emiliano. El viento soplaba con fuerza y las nubes grises cubrían el cielo, como si presagiaran lo que estaba por suceder. Emiliano estaba sentado en su oficina, esperando a que Sofía llegara con las noticias. El ambiente estaba cargado de tensión, y él no podía apartar sus pensamientos de Luz. Cada vez que la miraba, veía no solo a una niña que había sido desterrada de su propia familia, sino también a una alma herida, que ahora dependía de él para sanar. En cuanto Sofía llegó, Emiliano la invitó a pasar. La asistente social parecía aún más seria de lo normal, como si el peso de la situación le estuviera desbordando. Emiliano, necesitamos hablar en privado, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo que te voy a contar no es fácil de escuchar. Emiliano se sintió inquieto. Sabía que lo que estaba por venir no era bueno. Dime, Sofía. Ya no puedo esperar más. Sofía respiró hondo antes de continuar. Lo que descubrimos sobre Esteban es mucho más oscuro de lo que pensábamos. Él no es solo un hombre peligroso, Emiliano. Está vinculado a un grupo de tráfico humano que opera en el país, y Luz no fue una víctima accidental. Ella fue un objetivo. Su familia no la abandonó por simple negligencia, sino por un plan que iba mucho más allá de lo que imaginamos. Emiliano sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El rostro de Sofía era grave, sus ojos reflejaban la angustia de saber que las piezas del rompecabezas que habían estado armando por semanas ahora encajaban de una forma espantosa. ¿Cómo es posible?, murmuró Emiliano. ¿Cómo podría alguien hacerle algo así a su propia hija? Esteban está relacionado con una red de personas que se especializan en vender niños a familias adineradas, a menudo haciéndolos pasar por huérfanos o abandonados. Luz fue vendida por su propio padre a un grupo de estas personas. Él creía que podría ganar una gran cantidad de dinero vendiéndola. Pero cuando algo salió mal y ella fue sometida a un tratamiento cruel que la dejó sin las piernas, decidió abandonarla. Esteban pensó que nadie la encontraría. El mundo de Emiliano se tambaleó. La rabia y la impotencia lo invadieron por completo. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano pudiera hacerle eso a su propia hija? A alguien tan vulnerable, tan inocente como Luz. Y sin embargo, aquí estaba, en su vida, y él se había comprometido a protegerla, sin saber aún lo que enfrentaba. Eso significa que Luz, Emiliano no podía acabar la frase. La idea de que la niña a la que había comenzado a amar como una hija estuviera en peligro de nuevo le partía el corazón. ¿Qué vamos a hacer, Sofía? ¿Cómo enfrentamos a este hombre? Sofía lo miró con tristeza. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que Luz esté protegida. Esteban es un hombre muy peligroso, Emiliano. Y no solo eso, si llega a enterarse de que sabes lo que hizo, va a hacer todo lo que esté en su poder para destruirte a ti y a Luz. Pero no podemos dejar que se salga con la suya. Emiliano se levantó de la silla, sus manos temblorosas, su mente llena de pensamientos caóticos. Sabía que la batalla legal por la custodia de Luz iba a ser ardua, pero esto era mucho más grande que eso. Esteban no iba a dudar en hacer todo lo posible por recuperar a su producto para obtener el dinero que había perdido en el trato fallido.
Emiliano no iba a dejar que eso sucediera. Luz era su hija ahora, y haría lo que fuera necesario para protegerla. Vamos a poner un plan en marcha, dijo Emiliano con firmeza. Voy a asegurarme de que Esteban no tenga ninguna oportunidad de acercarse a ella. Lo que sea necesario, lo haré. Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que Emiliano estaba dispuesto a llegar tan lejos como fuera necesario para salvar a la niña. Pero también sabía que enfrentarse a Esteban no sería fácil. El hombre tenía recursos, conexiones y una frialdad que lo hacía aún más peligroso. A medida que la noche avanzaba, Emiliano no podía dejar de pensar en Luz. La niña que había llegado a su vida por pura casualidad, y a la que él había comenzado a ver como su propia hija. Ella había estado a punto de ser arrancada de su vida, como si nunca hubiera importado. Pero él no podía permitir que eso sucediera. Ya no. Decidió tomar medidas extremas. Esa misma noche, llamó a sus abogados más cercanos y a un grupo de detectives privados. Debían encontrar a Esteban antes de que él pudiera hacer algún movimiento. Necesitaba estar un paso adelante. El teléfono sonó poco después, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía, quien parecía aún más urgente que antes. Emiliano, tenemos un problema. Esteban ya sabe que estamos investigando su pasado. Él está buscando a Luz, y no está solo. Está reclutando a un grupo de personas para que lo ayuden a encontrarla. Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo rápido, y no había tiempo que perder. Luz estaba en peligro, y no iba a permitir que Esteban tuviera la oportunidad de hacerle daño de nuevo. Era una mañana nublada, y Emiliano Ávila, el hombre que había logrado todo lo que alguien podría desear en la vida, se encontraba mirando al vacío mientras sostenía una taza de café. En la mesa frente a él, el periódico de la mañana permanecía intacto, con las noticias que ya no le importaban. Su mente, sin embargo, no dejaba de pensar en Luz Ramírez, la niña que había irrumpido en su vida de una manera tan inesperada. Ella había pasado de ser un misterio, una niña en un hospital con piernas rotas, a convertirse en su razón para seguir adelante. Había algo en su mirada, una luz tenue, pero persistente, que le hacía pensar que quizás, en algún nivel, él también la necesitaba. La niña, que había sufrido tanto, parecía tener una fortaleza que él, a pesar de toda su fortuna y poder, aún no lograba entender. Emiliano había decidido invertir en su futuro, tratamientos, prótesis, médicos, todo lo que pudiera darle una oportunidad de tener una vida más cercana a la normalidad. Sin embargo, algo más que eso estaba sucediendo. Su conexión con Luz era cada vez más profunda. A medida que los días pasaban, Emiliano se encontraba más angustiado por los secretos que comenzaba a descubrir. Las piezas del rompecabezas que involucraban a la niña se estaban uniendo, y, cuanto más se adentraba en su historia, más perturbadoras eran las revelaciones. Sabía que Luz había sido abandonada por su familia, pero aún quedaba una parte de la historia que no lograba entender. La niña había perdido las piernas en un accidente que parecía más un plan que una fatalidad. ¿Qué le había sucedido para llegar a este punto? En la casa, doña Rosario, la anciana que había sido amiga de la madre de Luz, se convirtió en su única fuente confiable de información. Fue ella quien le habló de Esteban Ramírez, el hombre que había sido el responsable de que Luz viviera en las condiciones que ahora tenía. Esteban, un hombre conocido por su brutalidad y ambición, había dejado a su hija a su suerte, como si fuera un objeto roto que no valía la pena reparar. La madre de Luz, una mujer que había luchado por mantener a su hija a salvo, ya no estaba. Y, sin embargo, Esteban nunca se preocupó por buscarla. Tampoco la familia de Emiliano, que siempre había sido distante y centrada en su propio mundo. El teléfono sonó, interrumpiendo los pensamientos de Emiliano. Al otro lado de la línea, Sofía Hernández, la trabajadora social que había estado investigando a fondo el pasado de Luz, le pidió una reunión urgente. Emiliano sintió un nudo en el estómago, algo en la voz de Sofía no le sonaba bien. Decidió ir a verla de inmediato, sabiendo que este encuentro podría ser el punto de inflexión en su vida y en la vida de Luz. Cuando llegó a la oficina de Sofía, la mirada de la trabajadora social era grave, más seria de lo habitual. Emiliano, tengo noticias que cambiarán todo lo que creía saber sobre Luz,
dijo mientras lo miraba a los ojos. El accidente que le costó las piernas no fue un accidente. Alguien lo planeó. Alguien quiso que eso sucediera. Y, después de todo este tiempo, hemos descubierto quién estuvo detrás de eso. Emiliano sintió un frío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza, y su mente intentaba procesar la información. ¿Cómo era posible que alguien pudiera hacerle algo tan cruel a una niña tan pequeña? ¿Qué clase de persona podía hacer esto? Sofía continuó. Fue Esteban Ramírez. Él y su hermano, Juan Ramírez, estuvieron involucrados en un negocio ilícito. La niña, Luz, no era más que una carga para ellos. La madre de Luz había muerto en un accidente, y Esteban no vio ninguna razón para seguir manteniendo a su hija. La dejó en las calles, sin importarle lo que le sucediera. Y cuando vio que su hija había sido atropellada por un tren, pensó que sería el fin de sus problemas. Lo que no sabía era que Luz sobreviviría, y que alguien, como tú, llegaría para darle una nueva oportunidad. El rostro de Emiliano se tornó pálido. ¿Entonces todo esto fue planeado? ¿Todo esto fue una especie de venganza? Sofía asintió. Así es. Esteban nunca pensó que la niña sobreviviría. Y cuando vio que Luz estaba viva y bajo tu cuidado, se preocupó. No solo por el dinero que podrías gastar en ella, sino por lo que podría significar para su propio negocio y reputación. Emiliano sentía una rabia creciente dentro de él. Nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a tratar a un ser humano de esa manera. Pensó en Luz, en la niña que ya veía como su hija, y se juró que lucharía por ella hasta el final. Esteban Ramírez tendría que rendir cuentas por lo que había hecho. La decisión fue tomada. Emiliano no solo seguiría adelante con la adopción de Luz, sino que también haría todo lo posible para asegurarse de que Esteban y su hermano pagaran por sus crímenes. La vida de Luz, al igual que la de él, merecía ser reconstruida, y no iba a dejar que nada ni nadie interfiriera en ese proceso. La verdad había salido a la luz, pero ahora quedaba la última batalla, la lucha por el amor y la justicia. La luz del atardecer iluminaba el rostro de Emiliano Ávila mientras observaba, desde la ventana de su oficina, la ciudad que había conquistado con sudor y esfuerzo. Pero, ahora, la única visión que realmente importaba era la de Luz Ramírez, la niña que, a pesar de todo lo que había sufrido, había transformado su vida por completo. En los últimos meses, Emiliano había hecho todo lo posible para brindarle lo mejor, para darle una oportunidad. Pero lo que no sabía era que Luz, con su espíritu indomable, ya le había dado a él algo que nunca imaginó, una razón para seguir viviendo, un propósito más allá del éxito y la riqueza. Emiliano recordó la conversación con Sofía Hernández, la trabajadora social que había sido clave en la investigación sobre Esteban Ramírez y su conexión con el accidente de Luz. Todo había sido descubierto, y Esteban, junto con su hermano Juan, había sido arrestado y procesado. El peso de la verdad había caído sobre ellos, y Emiliano se sintió aliviado al saber que la justicia finalmente había prevalecido. Pero había algo más que lo inquietaba, el bienestar de Luz. ¿Cómo podría reconstruir su vida después de todo lo que había pasado? La respuesta llegó en un momento inesperado. Una tarde, mientras Emiliano regresaba a casa después de un día agotador de trabajo, recibió una llamada. Era de Luz. La niña, que se encontraba en su habitación, le pidió que la acompañara a la sala de estar. Emiliano, sorprendido por la llamada, se apresuró a llegar a casa. Al entrar, vio a Luz sentada en el sofá, con una sonrisa tímida pero brillante en su rostro. ¿Qué pasa, Luz?, preguntó Emiliano, preocupado. Luz, con una determinación que le resultaba familiar, levantó la cabeza y, con su mirada llena de esperanza, le dijo: Emiliano, quiero decirte algo importante. Algo que he aprendido en todo este tiempo que hemos pasado juntos. El corazón de Emiliano latió más rápido. No sabía qué esperar, pero confiaba en Luz como nunca antes. Se sentó junto a ella, esperando sus palabras. Lo que más quiero, lo que siempre he deseado, es ser feliz. He tenido tanto dolor, tanta tristeza en mi vida. Pero ahora, aquí, contigo, siento que puedo tener un futuro. No sé qué depara la vida, pero tengo algo que nunca imaginé tener, una familia.
y eso es lo que más quiero. Ser parte de tu vida, Emiliano. Quiero que seas mi papá. Las palabras de Luz impactaron a Emiliano de una manera que no pudo describir. ¿Cómo podía una niña que había perdido tanto, que había sufrido tanto, ser capaz de dar un mensaje tan lleno de amor y esperanza? En ese momento, Emiliano entendió lo que realmente importaba. No se trataba solo de darle a Luz una nueva oportunidad, sino de que ella le estaba brindando a él la oportunidad de sanar, de redescubrir lo que significaba ser humano. Con lágrimas en los ojos, Emiliano abrazó a Luz con fuerza. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento. Había perdido a su hija Valentina, pero ahora, a través de Luz, encontraba una razón para seguir adelante, para seguir amando. Sí, Luz. Claro que sí. Seré tu papá. Y te prometo que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. La niña sonrió, y Emiliano sintió como su corazón se llenaba de una paz que nunca antes había experimentado. En ese abrazo, encontró la fuerza para dejar atrás su dolor, su pasado oscuro, y comenzar de nuevo. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas. Unos días después, Emiliano recibió una carta oficial. Era de un tribunal que había estado revisando el caso de Luz, su situación legal, y la solicitud de adopción. Todo parecía estar en orden, pero había una última sorpresa. El juez que presidía el caso había decidido que Emiliano no solo podía adoptar a Luz, sino que también tenía derecho a la custodia de la fortuna que Luz había heredado. Todo, desde propiedades hasta bienes materiales, se le otorgaba a Emiliano para que pudiera usarlo en su beneficio y en el de Luz. Sin embargo, Emiliano, con su humildad renovada, no estaba interesado en la riqueza material. Había descubierto algo mucho más valioso, el verdadero sentido de la vida. Y, por supuesto, quería asegurarse de que Luz tuviera lo mejor, pero no era el dinero lo que lo motivaba, sino el amor. Con el paso de los días, Emiliano y Luz comenzaron a disfrutar de una vida que nunca imaginaron. Los médicos habían hecho maravillas con las prótesis de Luz, y la niña, aunque con cicatrices, estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Sin embargo, lo que realmente le daba fuerza no era la tecnología, sino el amor incondicional que Emiliano le ofrecía todos los días. Juntos, salían a caminar por los parques de la ciudad, viajaban a las playas del Caribe, y compartían momentos de felicidad que Emiliano pensaba que ya no podría experimentar. El tiempo pasó, y lo que comenzó como una simple ayuda se convirtió en una historia de redención, esperanza y amor. Emiliano, el hombre que había conocido el fracaso y la tragedia, encontró en Luz una razón para vivir. Y Luz, la niña que había sido abandonada y despreciada por su propia familia, encontró en Emiliano el padre que siempre había soñado tener. El destino había unido sus caminos de una manera tan inesperada que, al final, lo único que importaba era que habían encontrado el uno al otro. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, Emiliano y Luz miraron el futuro con esperanza. Lo que habían vivido los había cambiado para siempre, pero ahora, juntos, podían crear un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, alegría y la promesa de un futuro brillante. Si llegaste hasta aquí, comenta, muñeca, dale like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.